Incluso después de examinar diligentemente sus recuerdos, Gojo no podía recordar cuando le habían quitado así el viento por última vez, dejándolo en un montón enredado en el suelo, jadeando por aire que se negaba a fluir hacia sus pulmones, y estremeciéndose. De dolor por lo que tenían que ser varias costillas rotas, si no peor. Quizás, entonces su conclusión, no lo recordaba porque nunca antes había sucedido. Sí, sus profesores privados habían sido extremadamente duros y lo habían golpeado en todas las oportunidades posibles desde que apenas podía caminar, no permitiéndole usar su infinito para defenderse una vez que sus poderes entraron en acción a la edad de 4 años. Bueno, cada paliza fue para su beneficio, por supuesto, porque el heredero del clan rojo tenía que estar listo para cualquier cosa, en cualquier momento y no podía esperar que lo abrazaran ni mimaran. Por otra parte, el heredero del clan rojo tenía un valor mucho mayor vivo que mutilado o muerto, y sus extraordinarias habilidades prometían catapultar a su venerado clan a una posición de liderazgo indiscutible entre los tres grandes, lo que significaba que sus maestros se abstenían de golpear lo suficientemente fuerte como para daño grave. Inteligente de ellos porque aprendía muy rápido y pronto había devuelto cada gramo de dolor con un poco de chispas adicionales encima. Aunque recordaba haber muerto. Eso no fue algo que olvides fácilmente. La atenuación de la luz, el estrechamiento de tu campo de visión, el mundo se encoge a su alrededor, el alboroto de la materia arremolinada se calma, todo en el universo se detiene. El momento más pacífico de su vida. Cuando sus 6 ojos dejaron de funcionar. Pero, por supuesto, no había muerto realmente cuando Toji Fushiguro le cortó el torso y lo apuñaló en la pierna, la garganta y la cabeza. Al reflexionar, la muerte probablemente se había retrasado ese día porque Gojo no se había dado cuenta completamente de lo que estaba sucediendo. Toda la sensación era tan extraordinaria, tan extraña, que acababa de permanecer allí en un charco creciente de su propia sangre, preguntándose qué diablos iba a hacer con el espeluznante silencio del mundo, aferrándose a la vida porque no podía desconcertarla. Más tarde, no pudo recordar en detalle cómo había logrado desbloquear la complejidad de la técnica maldita inversa al borde de la muerte. Estaba delirando por el uso excesivo de sus poderes, dijeron, su cerebro estaba agotado. Pero allí, dentro de él, esperando pacientemente a que viniera a buscarlo y lo encontrara, estaba el núcleo de energía maldita que lo ayudó a despertar los verdaderos poderes de los ilimitados, permitiéndole recuperarse de la muerte cercana. Es un poco irónico que casi morir fuera lo que lo convirtió en el más fuerte de todos. Después de eso, después de dominar verdaderamente las técnicas heredadas de su familia a la edad de 16 años, Gojo se había elevado tan rápidamente por encima del resto de la sociedad Jujutsu que ya nada podía tocarlo. Llamaron arrogante a Gojo en su cara. Dijeron que tenía un complejo de Dios a sus espaldas. Tampoco se ofendió con. Él era ilimitadamente arrogante porque él tenía poderes divinos, ese era un hecho simple e incontrovertible y si a la gente no le agradaba por ello su problema, a él tampoco le agradaba la mayoría de la gente. Pero los 11 años que siguieron al ataque de Toji contra él habían sido, aburridos. Nada fue un desafío. El mundo perdió la mayor parte de su entusiasmo, especialmente después de la deserción y desaparición de Geto. Por eso su situación actual le intrigaba bastante. Era similar y, sin embargo, muy diferente de casi morir hace 11 años. El dolor punzante que se propaga por su cuerpo y amenaza con nublar su cerebro hasta convertirlo en estupor, por ejemplo. ¿Qué iba a hacer con eso? Se sentía como si estuviera tambaleándose al borde de un abismo del que no podría regresar tan fácilmente si cayera. Vértigo no era algo que hubiera experimentado antes. No le gustaba. Se acercó a sí mismo para usar su técnica de maldición invertida como lo había hecho cientos de veces desde ese día. Toji Fushiguro había intentado matarlo pero, no había nada allí. Estaba, completamente vacío. No había energía maldita en ninguna parte, ni dentro de él, ni fuera, ni más allá de la habitación. Du. Simplemente habían entrado en una expansión de dominio, ¿qué más? Uno inteligente en este caso, difícil de reconocer como tal, engañándolo incluso a él. Gojo intentó activar su propia expansión para destruir esta en el olvido, pero ¿cómo podría hacerlo cuando no había energía maldita para que la usara? Fue un enigma. Muy intrigante. Gojo se puso de pie y se balanceó precariamente. Se sentía muy mareado, el vértigo se hacía cada vez más fuerte. Su agresor invisible se burlaba de él, llamándolo débil, insolente, una vergüenza para la familia. Te darán una lección. La voz tronó. Oh bien. Había tan poco que aún no sabía que anhelaba aprender cosas nuevas. Ocasionalmente.
Gojo intentó hablar para expresar su aprecio por el estilo poco convencional de su enemigo, pero fue imposible. Tenía tanta sangre en la boca que no podía mover la lengua correctamente sin ahogarse. Y el ruido. Cuando casi había muerto hace 11 años, el mundo se había quedado maravillosamente tranquilo. Esto era exactamente lo contrario. El mundo que siempre estaba en un movimiento fuerte y chirriante era ahora 1000 veces más fuerte, gritándole con tal intensidad que pensó que sus tímpanos vibrantes explotarían. Gojo. Gojo, Spune Seba. Reconoció la voz temblorosa de Utaime a través del alboroto. Volvió la cabeza de un lado a otro, ¿por qué no podía verla? Las cosas estaban muy confusas por todas partes, con sombras con cuernos bailando y girando, cortándolo con pequeños cuchillos. Sus 6 ojos lo lastimaron, todavía era demasiado sensible después de emborracharse antes. Sin embargo, volver a colocar la venda en los ojos no parecía una buena idea porque, bueno, si no viera bien sin ella, probablemente estaría casi ciego con ella. No sirve de nada negar que fue culpa suya que Utaime quedara atrapado en esta expansión de dominio con él y, aunque estaba seguro de que lo sacaría ilesos de aquí más temprano que tarde, quería asegurarle que no tenía que temer nada, porque él era Gojo Satoru, el hechicero Jujutsu más grande del mundo a quien nada podía dañar. Normalmente. Ella le tocó el brazo y dijo algo más que no pudo atrapar. Ahora podía verla parada frente a él. Parecía feroz, con el pelo que corría a su alrededor como las corrientes de un río oscuro, con los labios como una línea delgada y decidida. Solo tenía que sonreírle. Era una noción egoísta, pero de repente se alegró mucho de que fuera ella a quien había arrastrado a esto. ¿No puedes al menos intentar para apaciguarlo? Gritó Utaime, tirando de su mano. ¿Apaciguar a quién? Su agresor no tenía sustancia, era una mera aglutinación de energía maligna dirigida hacia él. Entendía las energías malignas y, aunque ésta se veía y se sentía diferente de las maldiciones habituales, las habría solucionado brevemente en circunstancias normales. Ponte de rodillas. Orar. Ella gritó, tirando con más fuerza. Gojo quería decirle a Utaime que se refugiara en algún lugar pero, bueno, tosió sangre por todo el piso de madera cuando intentó hablar. Por un breve momento, sus vías respiratorias quedaron libres y pudo respirar hondo, pero fue un respiro de corta duración. La aglutinación de la energía maligna lo golpeó nuevamente contra la pared. «Qué manera tan extraña de terminar el cumpleaños», pensó Gojo, gimiendo de dolor. «¿Por qué no puedes usar tus poderes?», gritó Utaime. Él tampoco entendió eso. Eso nunca le había sucedido antes. En realidad, no debería suceder. A menos que... Bueno, maldita sea. Le habían advertido suficientes veces que nunca confiara en nadie, que observara todo lo que comía, todo lo que bebía. Sus 6 ojos le dieron esa habilidad, vio cuando las cosas habían sido manipuladas, si la buscaba. Había tanta información que los ojos lo alimentaban constantemente que simplemente tenía que afinar la mayor parte si no había peligro aparente. Pero había innumerables personas en el mundo que preferirían que muriera. Eso incluía a los de su propia familia. Aquellos que nunca se habían molestado en investigar verdaderamente lo que les había sucedido a sus padres y a su hermano por nacer. Esos. Adivina, ahí era un límite a cuánto soportarían después de todo. Una risa de sabor amargo lo sacudió, le dolió tanto que casi se desmayó. Se tambaleó, intentó agarrar un pilar de madera para sostenerse y falló. Cayó de bruces. Esta tarde había aceptado una taza de té en casa de su tía. Y se había comido varias de las sabrosas y dulces galletas de coco. ¡Qué tonto era! Ah, bien, quédate abajo. Utaime desgarró sus manos hacia adelante y las presionó contra el suelo pegajoso para que pareciera que estaba postrado. Ahora ruega, imbécil. De vez en cuando le gustaba que sus mujeres lo trataran con rudeza, pero esto era demasiado cruel para su gusto. Estaba realmente herido. Gojo luchó por volver a arrodillarse para quejarse, pero Utaime simplemente presionó con más fuerza su cuello, murmurando enojado. ¿No sabes cómo? Por supuesto que no. Probablemente nunca hayas orado en toda tu vida, mocoso mimado. Dile que, para empezar, lamentas su sufrimiento. Ofrece tu compasión. Dareu. Solo hazlo. Gojo tuvo problemas con la gente que le decía qué hacer, lo que le hizo querer hacer lo contrario. Además, necesitaba tener una discusión con Utaime sobre la creencia completamente equivocada de que la compasión hacía algún bien a cualquiera. En su opinión, la compasión era muy gorda problema. Hubo demasiadas maldiciones que se aprovecharon de personas ingenuas y compasivas, atrayéndolas a su muerte prematura después de manipularlas cruelmente. ¿Y salud?
Cualquier cosa que los hubiera atrapado en su dominio innato y le estuviera dando una paliza merecía exactamente lo contrario. Una destrucción rápida, posiblemente dolorosa, no con pasión. Así que sacudió la cabeza resueltamente aunque le dolía muchísimo. No lo creo, gimió Utaime, soltándolo. No te preocupes por nada, tengo esto. Quería tranquilizarla, pero luego Utaime comenzó a cantar y la mente de Gojo quedó completamente en blanco. Se sentía como ser levantado por las manos más gentiles, como estar envuelto en la manta más tierna y cálida, sujeto al pecho más suave y amoroso. El momento más pacífico de su vida. Este. Nunca quiso que terminara. El espíritu de Michisane Sugawara no le prestó atención antes de empezar a cantar. Toda su considerable malevolencia se centró únicamente en Gojo, quien parecía incapaz de defenderse del ataque de energía negativa, pero aún así logró enfurecer aún más a su antepasado con cada respiración obstinada y laboriosa que tomaba. Al principio, no le importaba que le patearan el trasero a Gojo. De hecho, sintió algo parecido a Schadenfreude al verlo derribado. Pero eso fue antes de que comenzara a escupir tanta sangre que el suelo adquirió un color rojo enfermizo. El pánico no era algo a lo que ella fuera propensa, pero esto empezó a parecer muy serio. Si su Limitless no funcionaba, tal vez esto podría matarlo. El equilibrio mismo del mundo se alteró cuando nació Gojo, cada hechicero lo había sentido. Ella no quería presenciar lo que sucedería cuando él muriera. Ella no quería presenciarlo morir, punto. A pesar de sus muchos defectos, él era un compañero de clase más joven y mediante un código no escrito pero sagrado entre los hechiceros de Jujutsu, defendiste a tus compañeros hechiceros hasta la muerte, incluso si el que actualmente estaba en problemas sucedió. Ser el ser más poderoso del mundo. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. Como hechicera semigrado 1, había luchado contra una buena cantidad de maldiciones levemente poderosas en su vida. El que estaba en la habitación con ellos lo estaba no una maldición, sin embargo, y definitivamente no solo levemente poderosa. Ninguno de sus esquemas de clasificación habituales se aplicó, lo que hizo casi imposible la selección de una buena estrategia. Además, no tuvo tiempo de estudiar el espíritu vengativo por mucho tiempo. Si no interviniera de inmediato, Gojo probablemente terminaría aplastado hasta convertirlo en pulpa. Al imaginar una de las 32 caras amables del amoroso Canon, aquel que percibe los sonidos del mundo, comenzó a cantar, Namoratna traía, Namarria Jinma, queriendo que el espíritu se fijara en ella, queriendo que él lo hiciera escuchar. Siempre estaba en su punto más vulnerable cuando las primeras notas pasaban por sus labios. Se trataba de elegir el tono correcto, la velocidad correcta, los agudos correctos y la intensidad adecuada para captar la atención de una maldición. Si no se establecía la conexión en los primeros segundos, se la atornillaba. Era jodido. El antepasado de Gojo volvió sus ojos ardientes hacia ella con malicia y molestia, sin preocuparse en lo más mínimo por los poderes atrapantes detrás de su canción. ¿Quién eres tú, atreviéndote a invadir mi santuario? Él bramó. Solo un don nadie, le cantó. Escucha cabrón, escucha bien. Te mataré. Probablemente lo haría. Pero ella notó que él no avanzaba hacia ella, solo tomó un poco más de sustancia. ¿El hocico de un jabalí? ¿Y colmillos? En realidad, qué feo. Ella ajustó ligeramente su canción. Era agotador cantar con diferentes voces, no había necesitado usar esa técnica en tanto tiempo. Estoy aquí para apaciguarte, se inclinó profundamente, poniendo su corazón en ello, para compensar la irreverencia anterior de Gojo. Estoy aquí para hacer ofrendas. El espíritu desvió su atención de Gojo para mirarla más de cerca. Bien. Solo un poco más. Samyak Sambudaya, Namasar Batatgatebza. No eres de mi linaje, no cuenta. La ira del espíritu era ardiente, caliente y helada al mismo tiempo, dolorosamente abrasiva en la piel de su rostro, prendiendo fuego a su cicatriz. ¿Y si soy su futura esposa? ¿Eso contaría? Atrevida, qué pretensión hacer. Sin embargo, tuvo que admitir sin falsa modestia, inteligente. La asociación por matrimonio ciertamente contaba en el mundo Jujutsu y aunque solo fuera porque un útero sano para tener herederos del clan siempre era bienvenido. El espíritu se rió entre dientes. ¿Me crees estúpido? No existe tal promesa entre ustedes aunque parezcan ansiosos por negociar en su nombre. Eres sorprendentemente ingeniosa para una mujer. Eres un asen. Nu. La repulsión instantánea que sintió resonó en su canción antes de poder suprimirla. Aparentemente, eso divirtió mucho a Michisane. Se golpeó las palmas de las piernas y rugió de risa, el sonido rodaba en la pequeña habitación como un trueno.
Bien, eso es bueno. ¿Futura esposa dices? Entonces debes venir y presentarme tus respetos en el día de mi muerte de cada año. Es el 26 de marzo, mujer. ¿Estaba ofreciendo un trato? Ella dudó en aceptarlo. Se sintió como una trampa. Pero primero quiero matarlo. Es completamente molesto e inútil. El espíritu volvió su atención sobre Gojo, pero se dio la vuelta ante el estallido de indignación de ella. Es el más grande que tu clan haya visto jamás. Utai me lo contradijo. ¿Cómo puedes decir que es inútil? Inútil como en demasiados problemas, escupió el espíritu con desdén. Y habrá otros como él, como hubo otros antes que él. Seguramente no como él, frunció el ceño. La idea de que hubiera habido o iba a haber otros Gojo Satorus en la historia era simplemente ridícula. ¿No es especial el hecho de que no se doblegue ante nadie? Es el hechicero más fuerte que el mundo haya visto jamás gracias a ello. Para su sorpresa y alivio, Michisane se sentó a reflexionar sobre su reclamo. Y ella lo tenía. Utaime suprimió una exclamación de triunfo. Estaba atrapado en su red y ni siquiera se había dado cuenta. Ahora para cerrarlo, lenta, persistentemente, su canto se intensificó en volumen, llenando la esencia misma del santuario. El espíritu adquirió más sustancia, sus energías se calmaron. Ahora tenía la gestal de un hombre, vestido con la ropa del período Heian. ¿Dices que hay fuerza en su desafío? El antepasado de Gojo golpeó sus labios con un dedo. Pero no me gusta. Su misma existencia me ofende. A veces había que mentir. Habla de ti con el mayor saludo posible. Ella afirmó con valentía. Él simplemente, no puede mostrar su afecto. El espíritu, adormecido por su canto, se había quedado muy quieto, con una expresión de asombro en su rostro. Te tengo. Vuelve al reino de los espíritus, grande, lo apaciguó Utaime. Veré que se haga justicia. Corregiré el mal que te han hecho. Dute, Fillipase. La figura del hombre la miró pensativamente por última vez, se oscureció y desapareció. Estaba hecho. Un gemido escapó de su garganta cruda mientras se desplomaba hacia adelante, arcadas y tosiendo. Sus brazos temblaban tanto que apenas podía mantenerse erguida. Todo lo que quería era dormir, dormir, dormir. Un pequeño sonido la hizo congelarse, pero cuando se dio la vuelta, no encontró una nueva amenaza, solo enormes ojos azules llenos de asombro entrenaron sobre ella, brillando desde una cara pálida y manchada de sangre como balizas. Los ojos estaban llenos de necesidad. Lo siento, eso es todo lo que tengo, rojo, raspó, levantando la mano para quitarle un poco de pelo de la cara. Esta es una canción para los muertos, no para los vivos. Él también merecía compasión, pero ella no tenía nada más que dar. Solo un susurro de canto, una bendición contra la dureza de la vida, contra el peso que llevaba sobre sus hombros cada minuto de cada día, sin que nadie le agradeciera adecuadamente. Ella todavía miraba sus ojos increíblemente azules debajo de las largas pestañas blancas cuando el mundo se puso negro. Gojo se estrelló abruptamente al flotar sobre nubes cómodas y esponjosas cuando Utaime dejó de cantar. El suelo duro en el que se encontraba estaba helado y apestaba a sangre seca. ¿Por qué se había detenido Utaime? Ella estaba cerca de él, si hubiera podido moverse, la habría alcanzado y le habría rogado que continuara, cada respiración que daba tanto dolor quería llorar. Un pequeño sonido de necesidad se le escapó de los labios y de sus ojos cerrados. Él la había sorprendido, pero después de un momento de tensión su expresión se suavizó. Un zumbido de sus labios ensangrentados acarició su cuerpo con un toque ligero como una pluma, seguido de un cepillo de sus suaves dedos en su frente, antes de que sus párpados se cerraran y ella se desplomara de lado. Se dio cuenta de que la energía maligna había desaparecido y que su vista estaba clara nuevamente. ¿Eafkut hasta? Gojo intentó empujarse a sí mismo a una posición erguida para controlarla, pero estaba tan agotado que era imposible hacer ni siquiera eso, así que simplemente se movió hacia un lado sobre su espalda hasta alcanzarla. La calidez que irradiaba su cuerpo pequeño y bien acolchado era una bienvenida seguridad de que estaba viva, y algo que él necesitaba desesperadamente para disipar el increíble frío que había comenzado a apoderarse de su esencia misma. Sin su limitless, no tenía protección y el mundo era un lugar muy malvado. Con los dientes castañeteando fuerte, la acercó a su pecho, envolviendo sus largas extremidades alrededor de ella. Ella me salvó, pensó. Ella hizo eso. Nadie había hecho nunca algo así por él y todavía no estaba seguro de lo que significaba. ¿Era normal? ¿Para que él salve a otras personas? Sí. ¿Para que ella salve a otras personas? Probablemente también sí.
Entonces tal vez no fue nada especial ser salvado por otra persona, considerando todo, incluso si lo fuera sentido especial para aquel que solo había salvado, con un gran potencial de vergüenza masiva, y peligro. Todavía no hay ni una pizca de energía maldita a su disposición. Si eso continuara, pero no. No lo haría. No pudo. No podía dejar que persistiera ninguna debilidad. Era Gojo Satoru y nadie se metió con él sin consecuencias. ¿Le iban a dar una lección? Sí, le habían enseñado uno. Te traicionarán a ti, a todos y cada uno de ellos. Es curioso cómo eso fue una novedad para él. Había complacido a los buitres y a sus miserables crías durante bastante tiempo. Si sobreviviera esta noche, lamentarían mucho haberlo cabreado. Gojo entraba y salía de la inconsciencia, temblando y lastimando, las viejas y descoloridas pinturas del santuario sobre las grandes hazañas de su antepasado se hacían más visibles cada vez que abría los ojos. Estaba amaneciendo un nuevo día. Utaime todavía estaba fría pero su respiración era profunda y regular. Su rostro estaba enclavado contra su cuello, su aliento formaba pequeñas nubes que se mezclaban con las de su propia boca en el aire helado. Si se concentraba lo suficiente como para engañarse, podía fingir que estaban juntos en una cama, incluso si era demasiado incómodo para su gusto, abrazados para calentarse porque su manta se había resbalado por la noche y ambos no querían dejar el abrazo del otro para recuperarlo. Antes no se había considerado un tipo tierno, pero esta fue una noche llena de sorpresas. Tras un repentino impulso, le puso los labios en la frente. Sin su Limitless, no tenía protección contra el mundo. Lo puso nervioso a pesar de que no sentía ningún peligro. Por otro lado, sin los Limitless, todo lo que tocaba se sentía íntimo y cercano, cálido, suave y reconfortante. Y por unos breves momentos, Gojo Satoru deseó ser otra persona, alguien que pudiera elegir libremente cómo vivir su vida. Ese momento desapareció y se olvidó voluntariamente cuando, como un rayo azul, el mundo que lo rodeaba entró en movimiento. Power corrió a través de él, una fracción de segundo de abrumador desenfreno que amenazaba con consumirlo todo antes de obligar a la energía maldita a someterse con voluntad de hierro. La barrera del infinito se formó alrededor de su cuerpo, poniendo una distancia entre él y el mundo. Entre él y ella. Utaime lo sintió cerca de ella antes de que ella abriera los ojos. Ella nunca había sido tan consciente del poder que emitía, al menos no conscientemente. Pero poco después de usar sus poderes en un grado tan extremo, era muy sensible a las vibraciones y sonidos, a veces incluso podía escuchar cantar las motas del polvo. Entonces Gojo estaba bien. ¡Qué alivio! Utaime se empujó hasta sentarse. Tenía que estar absolutamente sucia por dormir en este suelo. Su mano se acercó a su cabello, abominable, y luego tocó su cicatriz dolorosa. La piel todavía estaba irritada. Sus ojos lo buscaron, lo encontraron mirándola con los ojos vendados, apoyado contra la pared. En cierto modo, ella se alegró de que él se hubiera cubierto los ojos. Sentí como si hubiera visto demasiado en ellos esta noche. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió. Sabía que hablar haría demasiado daño. No lo eres, añadió. Te llevaré con Shoko. Sacudió la cabeza con vehemencia. Utaime no estaba muy segura de por qué, pero realmente no quería que su amiga se enterara esta noche. Ni la velada que le había precedido. Ayer pensé que estábamos atrapados en una expansión de dominio, comenzó Gojo a merodear inquieto, llenando el espacio limitado del santuario con su gran presencia, pero ahora no estoy seguro. Ella se encogió de hombros. ¿Importó siquiera? Es posible que me hayas salvado la vida, dijo en voz baja y Utaime se dio cuenta de que nunca había visto a Gojo tan en serio. Tengo que preguntarte, volvió la cara hacia arriba, hacia las vigas de madera que sostenían el techo, donde las sombras eran más profundas, para prometer no contarle nunca a nadie lo sucedido. Utaime entendió de inmediato. El peligro que corría si alguien descubría que era posible despojar a Gojo Satoru de sus poderes, aunque fuera temporalmente, era demasiado grande. Ella asintió, forzando una sonrisa en sus labios. Si su garganta no hubiera sido tan cruda, le habría dicho que no tenía ningún interés en contarle a nadie que pasó una noche con Gojo y su loco antepasado. Oye, me divertí en mi cumpleaños contigo, sonrió. Hagámoslo de nuevo pronto. Eso la hizo reír, pero reír le dolía, así que lo reprimió y apretó los dientes. Solo quería volver a casa, darse una ducha larga y caliente y luego dormir en su propia cama hasta la noche. Gojo la miró en silencio. Simplemente vete, Abrutin seré, déjame en paz. Estás 10.000 leguas por encima de mí y no quiero tener nada que ver con las cosas que quieren atraparte. Por mucho que te haya costado esta noche, me costó más.
Hemos terminado. Con el tiempo, ella olvidaría la mirada en sus ojos azules, la cruda necesidad, la tristeza, la soledad que destroza el alma. No quería tener debilidad por Gojo Satoru. Solo significaría problemas, muchos más problemas de los que ella podría afrontar. Está bien, dijo Gojo y se detuvo repentinamente. ¿Puedes caminar? Es Emergen. Salieron del santuario y se adentraron en el bosque en silencio. A primera hora de la mañana todo parecía tranquilo y pacífico. Había un teleférico que bajaba a la ciudad, Utaime lo sabía, pero ¿funcionaría tan temprano en el día? Pero ella preferiría bajar hasta el final antes que teletransportarse con él. Lo cual era tan tonto, considerando lo débil que era, pero la mera idea de estar tan cerca de él la asustó. Pero su malestar era innecesario. Alguien los esperaba en la puerta Tori. «¿Esto es un adiós, Utaime?», dijo Gojo y se detuvo. Él la miró desde su imponente altura y una vez más le sorprendió que nunca antes había visto su lado serio y que eso la asustaba. «Gracias», dijo. Él se inclinó y antes de que ella pudiera retroceder, sintió que sus labios se cepillaban contra su frente, lo escuchó respirar rápidamente y griega. Se había ido. «¿Necesitas mi ayuda, Utaime-senpai?», Nanami llamó desde la puerta. Sacudió la cabeza con el corazón latiendo en la garganta. Ella había estado lista para caminar desde la cima del monte y hasta Kioto, seguramente podría caminar los pocos pasos hasta donde Nanami había estacionado su auto. Pero ahora sus piernas eran como de goma y fue necesario un esfuerzo considerable para no hacer el ridículo cayendo sobre su trasero. «Te llevaré a tu apartamento», dijo Nanami una vez que llegó sana y salva a su ubicación, mirándola con el ceño fruncido. «Dormí en el coche no lejos de aquí. Ese imbécil lo sabía, por supuesto, me envió un mensaje de texto hace media hora para que viniera a ayudarte». También parecía querer preguntarle qué había pasado, pero luego discretamente decidió no hacerlo. Utaime le sonrió y se inclinó en agradecimiento con las manos cruzadas ante su pecho. Luego, se inclinó aún más profundamente porque no quería que Nanami viera las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. «Quiero olvidarlo pero ¿cómo puedo? ¿Cómo podré volver a odiarte después de esto?» Tener debilidad por Gojo Satoru iba a ser su perdición.